del 3 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Dice así la palabra del Señor: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Esta es la palabra del Señor y estamos en esta serie de sermones que hemos titulado Preguntas difíciles a la fe cristiana. Y el objetivo de esta serie es abordar algunas de las preguntas más difíciles y también al mismo tiempo más honestas que las personas han hecho a la fe cristiana a lo largo de la historia. Y estamos haciendo esta serie porque entendemos y creemos que la fe cristiana no tiene miedo a ser examinada. Es decir, cuando decimos que venimos a la fe en Cristo, no estamos diciendo que tenemos que quitarnos el cerebro, dejarlo ahí a un lado y entonces venir a creer estas cosas fantasiosas. No, la fe cristiana no es fantasía, la fe cristiana es la verdad, eso creemos. Y cuando venimos a la fe cristiana venimos con todo y nuestro cerebro, con todo y nuestro pensamiento y tenemos que meditar en lo que la palabra de Dios nos dice. Así que la fe cristiana no tiene miedo a ser examinada, la fe cristiana no tiene miedo a las preguntas difíciles, la fe cristiana está lista para responder a las preguntas que tú tienes acerca de la vida. Y déjame decirte esto, no hay ni religión, ni filosofía, ni corriente de pensamiento que pueda respondernos de una manera tan clara cuál es el origen de la humanidad, cuál es el propósito de la humanidad, hacia dónde va la humanidad y por qué la humanidad está, como la fe cristiana. No la hay porque es la verdad. Y cuando hablamos de preguntas sinceras, de preguntas honestas, no hay pregunta más sincera, más honesta y al mismo tiempo más dolorosa que esta. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Si ustedes son cristianos es porque creen que Dios es bueno. Si hay un Dios, primero vamos a pensar si hay un Dios, pero si hay un Dios y ustedes dicen que es bueno, amoroso y todo lo que cantaron mientras estábamos en el tiempo de adoración y la alabanza, ¿por qué será que ese Dios permite el sufrimiento? Esta no es una pregunta que se haga solamente un filósofo encerrado en una biblioteca. Esta es una pregunta que aparece en un hospital. Esta es una pregunta que aparece en un funeral, en una llamada inesperada, en una traición, en un mal diagnóstico, en una oración que parece no ser respondida. Ahí es donde surge esta pregunta, ¿por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Y muchas personas cuando están lidiando con este problema del dolor, con este problema del sufrimiento, inmediatamente lo que dicen es, si existe sufrimiento, si existe dolor, entonces no puede haber Dios. ¿Están de acuerdo? Muchas personas dicen, Dios no existe, porque existe el dolor y el sufrimiento. Y esta
pensamiento, esta conclusión a la que llegan muchas personas puede surgir de reflexionar en esto. Si tú dices que Dios es bueno, si Dios puede detener el mal, pero no quiere hacerlo, entonces tal vez tu Dios sea poderoso, pero no es bueno. Fíjense, si Dios puede detener el mal, pero no quiere hacerlo, entonces tal vez es poderoso, pero no es bueno. Y si Dios quiere detener el mal, pero no puede hacerlo, se le va de las manos todo lo malo que pasa, entonces estamos hablando de un Dios que no es ¿qué? Poderoso. Y por lo tanto, si Dios no es bueno y no es todopoderoso, entonces no es Dios. Entonces Dios no existe. A esa conclusión llegan muchas personas. Entonces tenemos que reconocer que esta objeción tiene sentido. Lo peor que podemos hacer hasta este tipo de objeciones es decir, oye, eso es una objeción muy tonta. No, esta objeción tiene sentido y es una objeción lícita. Porque cuando hablamos del sufrimiento no estamos hablando de un concepto abstracto, estamos hablando de mujeres que pierden a sus hijos, de familias que se destruyen, de guerras, de abusos, de enfermedades, de noches sin dormir. De eso estamos hablando cuando nos enfrentamos al problema del dolor. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué respuesta da la fe cristiana al problema del dolor? Fíjense, el texto que acabamos de leer corresponde a la primera carta de Pedro. Ya tiene poquito que reflexionamos en esta carta, y algo que vimos cuando reflexionamos en la primera carta de Pedro es que Pedro está escribiendo a personas que estaban pasando por varios sufrimientos. No sabemos si realmente las iglesias a las que iba dirigida esta carta estaban ya siendo perseguidas por el Imperio Romano, pero lo que sí sabemos es que muchas personas los rechazaban por la fe que ellos ahora tenían en Cristo. Estaban siendo rechazados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo menospreciados, se burlaban de ellos. Entonces ellos estaban pasando por mucho dolor, por mucho sufrimiento, y estaban a punto de sufrir más. Pronto iba a empezar la verdadera persecución de los cristianos. Y Pedro, fíjense lo que les dice, no les dice, no deberían de sufrir, no les dice, si tuvieran más fe, no estarían sufriendo, no les dice, el sufrimiento no importa. Pedro es mucho más realista y es mucho más profundo que esas respuestas vacías. Pedro les dice en el texto que acabamos de leer que el sufrimiento es como el fuego. Y así como el fuego es útil para algunas cosas, el sufrimiento también lo es. Así que respondamos esta pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Con las siguientes tres ideas que surgen del texto que acabamos de leer ahí en Primera de Pedro capítulo 1. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Punto número 1, una fe que no se consume. Punto número 2, un Dios que no se aleja. Y punto número 3, una esperanza que no se apaga. Una fe que no se consume, un Dios que no se aleja, una esperanza que no se apaga. Vamos con nuestro primer punto, una fe que no se consume. Fíjense, lo primero que necesitamos ver en este texto que acabamos de leer es que Pedro no está negando la realidad del sufrimiento. Fíjense lo que dice el versículo 6. Vamos a nuestro versículo 6 de Primera de Pedro capítulo 1. Fíjense lo que dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir ¿qué? Diversas pruebas por un tiempo. Entonces aquí Pedro está diciendo dos cosas que parecen contradictorias. Por un lado dice que los cristianos tenemos motivos para estar alegres, pero por otro lado reconoce que han tenido que sufrir diversas pruebas. Y esto es muy importante porque la fe cristiana no nos llama a negar el dolor, no nos llama a fingir que nos sentimos bien cuando el corazón está roto. La fe cristiana no nos llama a actuar que todo está bien cuando nos sentimos muy mal. No se trata de que vas al médico, el médico te dice que tienes un cáncer terminal, pero como eres cristiano entonces sales con una sonrisa y diciendo gloria a Dios. Deberías de decir gloria a Dios, pero no hay problema si no sales con una sonrisa. No hay problema si sales preocupado y con miedo y con incertidumbre. Es normal, eres un ser humano. Y la fe cristiana no te llama a ocultar tu dolor, no te llama a ocultar tus dudas, no te llama a ocultar tu miedo a lo que vaya a acontecer. Porque si eso nos llamara la fe cristiana, entonces tendríamos que arrancar de nuestra Biblia muchos salmos de lamento, ¿sí o no?
Si la Biblia nos llamara a ocultar nuestro dolor y nuestro sufrimiento, tendríamos que quitar de nuestras Biblias el libro de Job. Tendríamos que silenciar a Jeremías. ¿Saben cómo se le decía al profeta Jeremías? ¿Cómo se le decía? ¿El profeta qué? El profeta llorón. Tendríamos que quitar al profeta llorón, al profeta Jeremías de nuestras Biblias. Tendríamos que decir que estuvo mal que Jesús llorara frente a la tumba de Lázaro. El versículo más corto de la Biblia, ¿cuál es? Jesús lloró. A eso lo dice la Biblia. Tendremos que decir que Jesús no debió clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces la Biblia no niega la realidad del dolor y el sufrimiento. Es más, la Biblia le da voz al dolor y al sufrimiento que tú y yo experimentamos en este mundo. Entonces Pedro nos está diciendo algo muy importante en estos versículos que acabamos de leer. Nos está diciendo, cuando el sufrimiento llega, si tú abandonas tu fe en Dios, eso no va a resolver el problema. Cuando el sufrimiento llega, si tú piensas que alejándote de Dios eso va a resolver el problema, no va a ser así. Porque eso es lo que muchas personas hacen cuando llega el dolor y el sufrimiento, ¿sí o no? Cuando algo en nuestras vidas pasa y no queríamos que eso pasara y nos duele y nos lastima, lo que muchas personas lo primero que hacen es decir, bueno, Dios no me trató como me debería de tratar, Dios no me está funcionando como debería de funcionarme, entonces me alejo de Él, o inmediatamente llego a pensar, Dios no existe. Entonces niegan su fe. Algunas veces alguien dice, yo no puedo creer en Dios por todo el mal que hay en el mundo. Y cuando alguien dice una frase como estas, deberíamos de escuchar con respeto esta acusación, diciendo, yo no puedo creer que exista Dios, porque existe el mal y el sufrimiento. No deberíamos de responder, oye, ¿cómo crees que no? Inmediatamente lanzar toda nuestro ataque apologético a esa persona que está diciendo no. Cuando alguien dice esto, debemos de considerar que esta persona que dice Dios no existe porque existe el dolor, deberíamos de considerar que esta persona no tiene un fundamento, no tiene una razón de decir eso lógica, lo único que tiene es una gran herida. Y entonces tenemos que escuchar esto que esta persona está diciendo. Pero también tenemos que decir algo con claridad una vez que lo escuchamos, con respeto, y decimos esto que está diciendo esta persona, tenemos que respetarlo porque está herida, está lastimada. Después de eso tenemos que decir algo con claridad. Si abandonas la fe en Dios, el problema del mal no desaparece. En realidad, si abandonas la fe en Dios, el problema del dolor, el problema del sufrimiento se vuelve algo mucho más difícil de asimilar. Sin Dios, el dolor y el sufrimiento se vuelve algo mucho más difícil de asimilar. Porque piénselo, si no existe Dios, si la razón de que existe el mal nos hace pensar que Dios no existe, si no hay Dios, ¿con qué base decimos que algo es verdaderamente malo? Piensen en eso. ¿Con qué base decimos que algo es malo, que algo es injusto? Si el mundo es solamente materia, si el mundo es solamente azar, evolución, supervivencia, selección natural, entonces la violencia tendría que ser algo natural, ¿sí o no? ¿Es natural? Entonces que el fuerte se imponga al débil. ¿Es natural? Entonces que el poderoso domine al vulnerable. Eso es lo que pasa en la naturaleza todo el tiempo. Si no, vean National Geographic un ratito y verán que eso es lo que pasa en la naturaleza. Fíjense, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky escribió esto, me parece muy interesante. Dice, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Si Dios no existiera, la ley del más fuerte es la que tendría que tomarse en cuenta. Y añadió esto, si Dios no existe, no tenemos ni detrás de nosotros, ni delante de nosotros, ningún medio de justificación o excusa para el dolor. Por eso cuando vemos una injusticia, algo dentro de nosotros grita, eso no debería de ser así, ¿están de acuerdo? ¿O quién de ustedes cuando ve algo que es injusto, algo que es doloroso, experimenta algo que le causa un gran sufrimiento, por qué no dice, mira qué interesante fenómeno biológico, social? ¿Quién dice eso ante el dolor o el sufrimiento? No, lo que decimos cuando tenemos que enfrentar dolor o sufrimiento es eso está mal, eso no debería de ser así, tiene que haber justicia, ¿sí o no?
seas cristiano o no, seas creyente o no, todos queremos que se haga justicia. Pero si Dios no existe, entonces ¿por qué crees que debería de haber justicia? ¿De dónde viene ese debería de haber justicia? ¿Por qué el mundo debería de ser diferente? ¿Por qué la compasión debería de ser mejor que la crueldad? ¿Por qué el amor tendría que ser algo mejor que la indiferencia al vulnerable? ¿Por qué la justicia sería más verdadera que la ley del más fuerte si Dios no existe? Fíjense esto, el sufrimiento es un problema para el creyente, sí, pero también es un problema para el no creyente. No por ser no creyente el sufrimiento se va a acabar. El sufrimiento es un problema para el creyente, pero también es un problema para el no creyente. El creyente tiene que preguntarse por qué Dios permite el sufrimiento, pero el no creyente tiene que preguntarse por qué me estoy quejando, por qué digo que esto está mal si Dios no existe. ¿Se dan cuenta? Abandonar la fe no mejora la realidad del sufrimiento. Abandonar la fe hace que el sufrimiento sea más incierto. Entonces fíjense, aquí Pedro nos ayuda a ver que la respuesta al sufrimiento no es abandonar la fe en Dios, porque si nos alejamos de Dios, no nos quedamos con un mundo más claro, nos quedamos con un mundo más incierto, donde el dolor sigue existiendo, pero ahora sin un fundamento para llamarlo injusto, sin una esperanza final de restauración y sin un Dios al cual clamar. Déjenme decirles algo honesto. La fe cristiana no va a responder a todas tus preguntas de por qué Dios permite o no ciertas cosas. No va a responder a todas las preguntas como tú quieres que responda Dios. Pero lo que sí tiene la fe cristiana que no tiene la incredulidad es que en la fe cristiana tenemos un Dios que no es indiferente al sufrimiento. Tenemos un Dios que nos da una cruz donde Dios entra a nuestro dolor, entra a nuestro sufrimiento y también nos da una resurrección que promete que el sufrimiento no será la última palabra. Fíjense, esto es el bosquejo realmente del sermón de hoy. La diferencia que tiene la fe cristiana con el ateísmo o cualquier otra religión que no sea la cristiana al problema del dolor es que la fe cristiana nos da un Dios que no es indiferente a nuestro dolor, nos da una cruz donde se nos recuerda que ese Dios ha entrado a nuestro sufrimiento y nuestro dolor y nos da la esperanza de la resurrección, donde recordamos que el dolor y el sufrimiento que experimentamos en este mundo no tiene la última palabra. Por eso Pedro dice que las pruebas no tienen que destruir nuestra fe. Dicen, las pruebas están ahí para otra cosa. ¿Para qué? Para purificar tu fe. Fíjense lo que dice en el versículo 7, ahí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Fíjense cómo Pedro compara la fe con el oro. Cuando Pedro dice que el oro se acrisola al fuego, está haciendo referencia a cuando el metal precioso es purificado y refinado para eliminar sus impurezas. Por eso el oro pasa por el fuego, porque tiene impurezas que no son oro, y entonces el fuego, ¿qué es lo que hace? Quitar esas impurezas para que quede ¿qué? El metal precioso. Entonces fíjense, el fuego no crea el oro, pero el fuego revela lo que verdaderamente es oro y consume las impurezas. Pero el fuego no es agradable, ¿están de acuerdo? Nadie quiere estar en el fuego, pero el fuego puede purificarte. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y dice, así también pasa con la fe. Las pruebas no son buenas en sí mismas. El dolor no es algo bueno en sí mismo. No es que Dios disfrute viéndote sufrir, pero Dios usa esto que para nosotros es malo y también para Él, para refinar nuestro corazón, para refinar nuestra fe, para que veamos realmente dónde estamos poniendo nuestra confianza y nuestra seguridad, y volvemos nuestra vista donde verdaderamente podemos poner nuestra confianza y nuestra seguridad, porque si ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en algo de este mundo, es algo que podemos perder, y Dios nos ama tanto que no quiere dejarnos en esa condición. Por eso Él no causa el sufrimiento y el dolor, pero lo utiliza para nuestro bien. Fíjense qué cosa tan interesante. Dios no causa el sufrimiento y el dolor. ¿De dónde es la causa del sufrimiento y del dolor?
¿De dónde surgió el dolor, el sufrimiento, el pecado y la muerte? ¿De dónde surgió eso? De la desobediencia del ser humano. El problema del dolor es una consecuencia a nuestra rebelión natural en contra de Dios. Dios no puede ser el origen del dolor. Sin embargo, Dios es tan bueno y tan misericordioso que utiliza eso que nosotros llamamos malo para hacer algo bueno en nuestras vidas. Pero eso no significa que entendamos todo, ¿están de acuerdo? Eso no significa que podamos explicar cada momento difícil que tú y yo experimentamos. Eso no significa que debamos decirle a una persona que sufre, no llores, Dios está enseñando algo a través de esto, Dios te está purificando algo a través de eso. Por favor, no hagan esto en primera cuando alguien les diga que está pasando por un momento difícil o cuando ustedes sepan que alguien está pasando por un momento de dolor y sufrimiento. No sean esos cristianos odiosos, no lo sean. ¿Saben qué es lo mejor que pueden hacer cuando alguien está sufriendo y llorando? ¿Saben qué es lo mejor que pueden hacer? Ponerte al lado de él y ponerte a llorar junto con él, escucharlo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Esa persona en ese momento no quiere que le des respuestas a su dolor, quiere que lo acompañes en su dolor. Después, cuando esté más calmado, sí le puedes decir esto, porque es verdad. Dios tiene un propósito bueno para esto. Dios te ama. Le puedes decir esto: Dios está permitiendo esto malo que estás viviendo, esto que no te gusta, porque te ama. Yo siempre les digo eso a las personas que vienen a pedirme consejería. Se los digo desde ahorita por si quieren pedirme consejería, a lo mejor se la ahorran. A lo mejor se la ahorran, ¿no? Cuando me vienen y me cuentan sus historias, yo les digo, Dios está permitiendo eso porque te ama. ¿Se imaginan cómo se me quedan viendo? Así como se me están quedando viendo ustedes en este momento. Porque no pensamos que las cosas malas o las cosas que no nos gustan provengan de un Dios que nos ama. Pero así es. Dios tiene que utilizar circunstancias adversas en nuestra vida, circunstancias que no esperábamos, circunstancias por las cuales no estábamos listos para enfrentar, para recordarnos que Él nos ama a pesar de este mundo, a pesar de lo que podamos perder, a pesar de lo que se pueda destruir, a pesar de lo que no podamos tener. Él nos ama. Y Él quiere que pongamos nuestra confianza en ese amor que nos promete. Por lo que significa todo esto que el sufrimiento no es un accidente fuera del gobierno de un Dios todopoderoso. Es fácil la conclusión. Si sufrimos es porque Dios lo permite. Lo voy a volver a decir. Si tú y yo experimentamos dolor y sufrimiento es porque Dios lo permite. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios le guste. Lo permite, pero eso no significa automáticamente que eso le guste. Lo utiliza para un fin bueno, pero Él odia el sufrimiento. Esto significa que aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo a través de la circunstancia que estamos experimentando, podemos saber que el Dios que tenemos no está ausente en medio de nuestro sufrimiento. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, punto número 2, un Dios que no se aleja. Pedro está utilizando esta imagen del fuego para describirnos lo que es el sufrimiento, ¿están de acuerdo? Y cuando pensamos en creyentes que literalmente pasaron por el fuego, tiene que venir a nuestra mente una historia que acabamos de leer hace unos minutos ahí en Daniel capítulo 3. ¿Qué pasó en esta historia? El rey Nabucodonosor, el rey de la nación babilónica que había llevado cautivos a los israelitas como esclavos, como presos de guerra, ese rey levantó una estatua y decía: el que no se arrodilla ante esta estatua cuando pasen ciertas cosas, cuando toque la música o llegue el mediodía, esas personas van a ser arrojadas al horno de fuego. Y entonces Sadrac, Mesac y Abednego, que eran israelitas, no se iban a arrodillar ante un dios falso como Nabucodonosor. Y eso causó ¿qué? Una gran ira en Nabucodonosor. Y entonces los mandó al horno de fuego. Nabucodonosor estaba tan enojado que incluso mandó calentar 7 veces más ese horno, que la historia nos dice que cuando abrieron el horno para meter a Sadrac, Mesac y Abednego, el fuego consumió a los que llevaban a Sadrac, Mesac y Abednego para meterlos al fuego. Así estaba el horno tan caliente. El fuego era intenso,
y esos hombres fueron aventados al fuego. Y minutos después, cuando pensaríamos todos que estarían chamuscados por el fuego, ¿qué pasó? Nabucodonosor se asomó y ¿qué vio? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a sus sátrapas? ¿Se acuerdan? Oye, ¿no eran 3 los que aventamos? ¿Por qué estoy viendo 4? Y además ese cuarto que estoy viendo tiene una apariencia como de un dios. ¿De qué se trata esto? Y entonces manda a sacar a Sadrac, Mesach y Abednego, se dan cuenta que el fuego no les hizo nada, y entonces promulga una ley que dice: cualquiera que hable en contra del Dios de Israel será descuartizado, porque no hay un Dios que salve como el Dios de Israel. Eso es lo que dijo Nabucodonosor. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué significa eso de que entran 3 hombres y se ven 4 y luego no les pasa nada? ¿Qué pasó aquí? Déjenme decirles algo. Se estaba cumpliendo una profecía dicha años antes. ¿Por qué no vamos a Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 2? Isaías 43, versículos del 1 al 2. Fíjense esta profecía que se estaba cumpliendo en esta historia de Sadrac, Mesach y Abednego. Isaías 43, versículos del 1 al 2. Dice así: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, ¿qué? No te quemarán, ni te abrazarán las llamas. Fíjense bien lo que nos está recordando Pedro, porque cuando Pedro escribió esta metáfora del oro que es acrisolado en el fuego, tenía pensado, el Espíritu Santo quería que inmediatamente lo relacionáramos a esta historia de Sadrac, Mesach y Abednego, y que recordáramos esta promesa escrita en Isaías. Y lo que Pedro nos está diciendo es algo muy importante que tenemos que entender. Nos está diciendo, Pedro no nos está diciendo nunca pasarás por el fuego. Pedro no está diciendo si Dios te ama no habrá horno. Eso no está diciendo Pedro. Pedro está diciendo Dios te ama y a veces va a haber un horno de fuego. Pero ¿sabes qué? Cuando camines por el fuego, yo estaré contigo. No seremos 3, seremos 4, no seremos 1, seremos 2, no seremos 2, seremos 3. Yo voy a estar con ustedes. Esa es la promesa que nos recuerda Pedro hacia el problema del dolor. Y esto hace una diferencia enorme, porque cuando pensamos en el sufrimiento queremos un Dios que nos prometa una vida sin fuego, una vida sin sufrimiento. Pero Dios nos promete algo más profundo, algo más increíble. Nos promete su presencia en medio del sufrimiento. Nos promete que Él va a estar con nosotros en medio del fuego. Como dice el Salmo 23, no promete que nunca habrá valle de sombra o de muerte, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué promete? Que Él estará contigo, que Él estará conmigo. Eso es lo que Dios promete. Jesús le dijo a sus discípulos: en este mundo van a tener que enfrentar aflicciones, porque déjenme decirles, hijitos míos, que están en un mundo que ha estado quebrantado por el pecado. Donde hay pecado habrá injusticia, habrá maldad, habrá violencia. De este lado de la eternidad van a tener que luchar con las aflicciones, porque es un mundo quebrantado, es un mundo caído. Pero confíen en mí, yo he vencido el mundo. Yo estoy con ustedes, yo los amo a pesar del sufrimiento. ¿Pueden realmente entender que eso que están viviendo no es porque no es porque quiera destruirlos, sino porque quiero purificarlos? ¿Pueden entender eso? Mi amor por ustedes es suficiente para que puedan descansar en eso. Eso es lo que está recordándonos Pedro. Ahora, ¿cómo podemos saber que esto es verdad? Todo esto suena bien padre, ¿no? Que Dios va a estar con nosotros cuando pasemos por el sufrimiento, todo eso suena increíble, pero ¿cómo podemos saber que eso es verdad? Además de estas profecías que veíamos en Isaías y esta historia increíble de Sadrac, Mesach y Abednego, ¿quieren saber cómo tú y yo podemos saber que esto es verdad? ¿Que Dios va a estar con nosotros en el sufrimiento? La respuesta es la cruz de Cristo. Fíjense lo que dice Pedro ahí en el capítulo 1, versículo 10. Dice:
Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes. ¿A quién se refiere cuando dice Pedro, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes? ¿A quién está haciendo referencia? ¿Quiénes son los profetas? Todos los autores del Antiguo Testamento, es decir, todo lo que escribieron en el Antiguo Testamento es la gracia que está siendo anunciada para ustedes. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para que ustedes confíen en la gracia de Dios. Dice, estudiaron cuidadosamente esta salvación, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. Fíjense lo que hace diferente a la fe cristiana de cualquier otra religión o cualquier otra ideología, que la fe cristiana no nos da un Dios sentado en su trono que nos da una serie de consejos para poder lidiar con el sufrimiento en esta vida. No, esa no es la fe cristiana. La fe cristiana nos habla de un Dios que vino a lidiar con nuestro sufrimiento, que vino a experimentar nuestro sufrimiento. El centro de la fe cristiana es el Hijo de Dios, entrando en este mundo donde hay sufrimiento, tomando nuestra naturaleza, entrando en nuestra debilidad, entrando en nuestras lágrimas, entrando en nuestra muerte. En Jesucristo Dios no se mantuvo lejos del fuego. En Jesucristo Dios entró al fuego. Esa es la fe cristiana. Eso es lo único que hace diferente a la fe cristiana. ¿Ha sido traicionado? Cristo también fue traicionado. ¿Ha sido abandonado o decepcionado por personas cercanas? Jesús fue decepcionado y abandonado por sus amigos. ¿Ha sido acusado injustamente? Cristo fue acusado injustamente. ¿Ha sentido una angustia profunda? La Biblia nos dice que en Getsemaní Jesús sudó como gotas de sangre de la angustia que sentía en ese momento cuando sabía que el justo juicio de Dios caería sobre él. ¿Has llorado frente a la muerte? Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. ¿Has preguntado a Dios por qué permites esto? Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora déjame decirte algo muy importante de esto que te estoy diciendo. Te estoy diciendo los sufrimientos de Cristo, no para decirte, no te quejes de los sufrimientos que tienes ahorita porque Cristo sufrió más. Eso no le trae consuelo a nadie. Eso no le va a traer consuelo a nadie, que tú le digas, oye, no te quejes de ese dolor, fíjate que Jesús sufrió más, no te creas el muy por lo que estás sufriendo ahorita. No, eso no le trae consuelo a nadie. El consuelo está no en que Cristo haya sufrido como nosotros, el consuelo está en que Cristo sufrió por nosotros. Ahí está el consuelo, ahí está la gran diferencia. Fíjense, en la cruz Jesús no solo experimentó dolor físico, experimentó el juicio que merecía nuestro pecado. Él cargó la separación, el abandono, la condenación, la copa de la ira para que nosotros pudiéramos recibir perdón, adopción y vida. La razón por la que el Señor Jesús experimentó el dolor y sufrimiento y no se mantuvo alejado del dolor, sino que entró en nuestro dolor, no es para darnos una lección de vida de que sí se puede soportar el dolor. No, la razón por la que Jesús hizo eso es porque tú y yo necesitábamos eso. Porque tú y yo necesitábamos eso. Por eso cuando preguntas, Dios, ¿por qué permites el sufrimiento? La cruz no siempre nos da una razón específica, una respuesta específica para cada dolor. No siempre te dice por qué ocurrió esa enfermedad, por qué ocurrió esa pérdida, por qué ocurrió esa traición, por qué pasó esta injusticia en tu vida. Hay misterios que no podemos explicar de este lado de la eternidad, pero la cruz sí te dice lo que no puede ser la respuesta. Cuando tú le preguntas a Dios, ¿por qué permites el sufrimiento? La cruz nos recuerda que la respuesta no puede ser que Dios no te ame. Esa no es la respuesta. El problema del dolor y el sufrimiento no viene a causa de que Dios no te ame. Dios te ama tanto que entregó a su Hijo por ti. No puedes dudar del amor de Dios. La razón del sufrimiento no puede ser que Dios sea indiferente. Dios no es indiferente. Dios no te dé el avión. Dios ha entregado a su Hijo para poder rescatarte a ti. El problema del sufrimiento no puede ser que Dios no conozca el sufrimiento. Dios mismo experimentó el sufrimiento. Dice
la profecía de Isaías, cuando nos habla de este bebé que nacería, dice que sería llamado admirable consejero. Yo pensaba que cuando decía eso Isaías eran dos palabras diferentes, admirable, coma, consejero, pero no es así, es admirable consejero. Dios es nuestro consejero, Dios es nuestro consuelo y fundamentalmente lo es, además de que es Dios, porque te comprende, porque sabe por lo que estás pasando y lo sabe porque Él lo experimentó. Por eso nuestro Dios puede ser nuestro admirable consejero. El problema del dolor y el sufrimiento no puede ser que Dios vea el dolor desde lejos y diga, eso no me importa, porque en la cruz podemos ver que Dios nos ama tanto y odia tanto el sufrimiento que estuvo dispuesto a entrar en él, en el sufrimiento, en el fuego más profundo y experimentarlo para que algún día pudiera acabar con todo el mal sin acabar contigo y conmigo. El consuelo del sufrimiento, del dolor y el sufrimiento es que Dios experimentó esto, no para que tú digas, bueno, Él lo experimentó, ya no me tengo por qué quejar, no, para que recuerdes que lo experimentó por ti, porque Dios quiere acabar con el sufrimiento, Dios odia el sufrimiento. El problema es que si Dios dijera, voy a bajar ahorita y voy a acabar con todo el mal y todo lo que causa el mal, la pregunta sería, ¿quién quedaría en pie? Por eso es que Dios todavía no puede venir a acabar con todo lo que está mal, porque entonces tendría que venir a acabar contigo y conmigo. Así que Dios odia tanto el sufrimiento que ha dispuesto a su Hijo para que Él pague por las consecuencias que ha traído nuestro pecado, que ha traído dolor y sufrimiento, con la esperanza de que va a venir algún día donde sí finalmente va a acabar con todo lo que está mal, con todo el sufrimiento, y nos va a dar una eternidad a su lado, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor y donde toda lágrima será enjugada. Ahí está. Tal vez ahora estás pasando por un fuego familiar, un fuego económico, un fuego de salud, un fuego emocional, un fuego espiritual. No sé cuál sea tu fuego esta mañana. Tal vez tú no entiendas ese fuego, tal vez no sabes cuánto va a durar ese fuego, tal vez ya no aguantes más estando en ese fuego, pero déjame recordarte algo, amado hermano. Si estás en Cristo, no estás solo en ese fuego. El mismo Salvador que estuvo dispuesto a ir a la cruz por ti, está a tu lado, acompañándote en ese fuego y quiere ser tu consuelo, quiere caminar contigo en medio de eso que estás pasando. Eso no hace que el sufrimiento deje de doler, ¿están de acuerdo? Pero sí hace que el sufrimiento no pueda destruirte. ¿Saben por qué? Porque eso significa que el sufrimiento no tiene la última palabra. El sufrimiento no va a dejar de doler, pero recordar que Cristo está al lado de mí en medio del sufrimiento, me recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. Lo que nos lleva a nuestro último punto, una esperanza que no se apaga. Fíjense, Pedro no solamente nos dice que miremos hacia la cruz para la respuesta, para el consuelo hacia el problema del dolor y sufrimiento. También nos pide que miremos hacia adelante, hacia lo que nos espera. Fíjense cómo comienza este texto. No me lo salté porque se me haya olvidado, me lo salté a propósito. Vamos al versículo 3. Fíjense lo que dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la ¿qué? Mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una ¿qué? Una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Pedro nos está diciendo que los cristianos hemos nacido de nuevo para una esperanza viva, no para una esperanza vaga, no para un optimismo falso, no para un ojalá todo está bien, no para que tengas que manifestar en tu vida esperando que vengan bendiciones que es incierto que vayan a venir. No, Dios nos ha dado una nueva vida porque tenemos una esperanza viva. ¿Por qué viva? Porque tenemos una esperanza viva. Porque está fundamentada en la resurrección de alguien que está vivo. ¿Que es quién? Cristo Jesús. Nuestro Dios vive y por lo tanto tú y yo tenemos una esperanza viva.
Cristo no solamente murió, Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces la muerte no tiene la última palabra. Si Cristo resucitó, entonces el mal no tiene la última palabra. Si Cristo resucitó, entonces nuestra vida no terminará en un sepulcro. Si Cristo resucitó, nuestra historia terminará con la restauración de todas las cosas. Fíjense lo que dice aquí Pedro. Pedro dice que tenemos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Se dan cuenta del amor de Dios? Dios no quiere que pongas tu confianza en algo que es destructible, que se puede contaminar y que se marchita. Dios quiere que a través del sufrimiento nos demos cuenta que tenemos una esperanza viva, que es indestructible, que es incontaminada y que es inmarchitable. Todo en este mundo se destruye, ¿sí o no? Se contamina o se marchita, se corrompe. La salud se marchita. La juventud también se marchita. El dinero es algo que puedes perder. Las relaciones también es algo que puedes perder. Tus proyectos pueden fracasar. Los cuerpos envejecen, las casas se agrietan, hay goteras, las ciudades cambian, los sueños se frustran. ¿Ya están listos para la depresión postmundial? ¿Ya están haciendo una cita con su pastor para poder lidiar con la depresión postmundial? Todo en este mundo se destruye, se contamina o se marchita, se acaba, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde vas a poner tu esperanza? Pero dice, recuerda que hay una herencia que no se puede destruir, que no se puede contaminar y que no puede marchitarse. Y no solamente dice eso, dice algo precioso aquí. Fíjense cómo continúa Pedro. Dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante ¿la qué? Mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Es decir, esta herencia incorruptible, inmarchitable, indestructible, no solamente está reservada para nosotros, nosotros somos reservados para esa herencia. Qué preciosa es la fe cristiana. El Espíritu Santo nos da la fe en Cristo para que estemos listos para esa herencia, que es una realidad, es una esperanza viva. Eso es esperanza, eso es una esperanza viva. Pero necesitamos entender bien lo que es la esperanza cristiana. Fíjense, la esperanza cristiana no es que un día vamos a escapar de este mundo carnal y que vamos a flotar como espíritus en las nubes tocando el arpa. Muchas personas imaginan eso, el cielo. ¿Quién quiere estar en un cielo así? ¿Quién quiere estar en una eternidad tocando el arpa? Eso es una tontería, eso es demoníaco, eso es diabólico pensar en una eternidad así. Porque la eternidad que se nos promete en Cristo es resurrección. No significa que Dios simplemente nos va a dar cosas nuevas, diferentes a las que habíamos perdido. No, Dios va a restaurar las cosas que hemos perdido. Dios va a traerle sentido a cada lágrima que tú has experimentado en esta vida. ¿Realmente puedes creer eso? La restauración de todas las cosas, la restauración de tu cuerpo, la restauración de tu familia, la restauración del ser querido que perdiste, la restauración de tu salud, la restauración de este mundo donde hay maldad y corrupción. Todo eso se va a terminar. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Esa es la respuesta al problema del dolor y sufrimiento. Solamente eso puede ayudarte a poder sobrevivir el problema del dolor. Y cuando eso suceda, aún lo más doloroso de nuestra historia será absorbido por una gloria tan grande que no solamente seremos consolados, sino que veremos que Dios no desperdició ni una sola de nuestras lágrimas. Por eso Pedro puede decir que hay alegría aún en medio de diversas pruebas. No porque las pruebas sean ligeras, no porque las pruebas sean algo fácil de experimentar, no porque el dolor sea imaginario, sino porque nuestra esperanza es real. Ahí está. Pero Pedro también nos dice algo muy interesante y me gustaría terminar con esto. Fíjense el final del versículo 12, por eso les hice leer hasta el versículo 12. Fíjense lo que dice. Al final, las últimas palabras del versículo 12. Dice, aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Qué interesante que Pedro esté diciendo esto. ¿Qué cosas son las que los ángeles
esperan contemplar. Fíjense, los ángeles son seres que no tienen cuerpos cansados como los nuestros, que no envejecen, que no se distraen con cosas vanas como nosotros, que no anhelan mirar otras cosas. Y dice aquí, ellos anhelan contemplar esto. ¿A qué se refiere con estas cosas que los ángeles desean contemplar? ¿A qué? Al cumplimiento del evangelio. Lo que los ángeles desean contemplar es el cumplimiento del evangelio. Que Rodrigo García, así de infiel, así de incrédulo, así de desobediente, va a ser restaurado por completo y va a vivir una eternidad junto con Dios. Que así como Ángela, con todo lo que hizo y con todo lo que no hizo y con todo lo que es capaz de hacer, va a ser restaurada y va a vivir una eternidad junto con Dios. Que así Chava, con todo su pecado, con todo su desobediencia, con todo lo que ha fallado, va a ser restaurado y va a vivir una eternidad junto con Dios, y cada lágrima que haya resbalado por ese rostro será restaurada por completo. Eso es lo que los ángeles anhelan contemplar, el cumplimiento del evangelio. Que seres que merecen de ser despreciados, que merecen ser desechados, que tienen razones de sobra para experimentar el dolor y el sufrimiento, van a ser restaurados una nueva vida, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá sufrimiento. Eso es lo que desean contemplar. Fíjense, a veces nosotros tratamos el evangelio como algo básico, ¿estamos de acuerdo? Si decimos, sí, Cristo murió por nuestros pecados, ya lo sé, ahora dame algo más práctico para mi sufrimiento, ¿no? Cuando yo les digo a las personas que vienen a pedirme consejería, es que Dios te ama, sí, ya lo sé, pero dame algo más práctico para lidiar con esto que estoy pasando. Pedro nos dice, ¿no hay algo más práctico? ¿No hay algo más glorioso? ¿No hay algo más necesario para este momento que estás viviendo que recordar una y otra vez el evangelio con el que has sido tratado? El evangelio es este, que tú merecías morir por tus pecados, pero Dios en su gracia, en su misericordia, envió a su Hijo Jesús para que viviera la vida que tú no puedes vivir, sufriera la muerte que tú merecías, y solamente con poner tu esperanza en Cristo vas a poder resucitar de la muerte y vas a poder vencerla, así como Cristo lo hizo cuando fue resucitado por el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitas para el problema que estás experimentando. Y para entender mejor esto que estoy diciendo, por qué el evangelio es la respuesta que tú y yo necesitamos en medio de nuestro sufrimiento, me gustaría que fuéramos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos rápidamente a Hebreos 12, versículo 2. Y quiero que mientras leemos este texto te hagas esta pregunta: ¿cómo pudo Jesús atravesar su propio fuego, su propio sufrimiento? ¿Cómo Jesús pudo lidiar con su sufrimiento? ¿Qué lo motivó para soportar lo que soportó? Fíjense lo que dice Hebreos 12, versículo 2. Fijemos la mirada ¿en quién? ¿En la selección mexicana? No. Fijemos la mirada en Morena. No. Fijemos la mirada en el PRIAN. No, tampoco. Fijemos la mirada en los ceros que tenemos en el banco. No, tampoco. ¿En quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjense lo precioso que nos dice el autor de Hebreos. Dice que por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Ahora la pregunta que tengo que hacerte es, ¿cuál era ese gozo? ¿Qué podía tener Jesús después de la cruz que no tuviera antes? Muchos pueden concluir al leer el texto, mira, pues es que dice al final que gracias a lo que hizo está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y antes de la cruz no estaba a la diestra de Dios? ¿No estaba en comunión con el Padre antes de la cruz? No, hay un gozo que le esperaba después de la cruz. ¿Cuál era ese gozo? Dice, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. ¿Cuál era este gozo que le hizo soportar la cruz? ¿Qué vino a buscar al tener que soportar la cruz? O mejor dicho, ¿a quiénes vino a buscar
para soportar la cruz? ¿A quiénes? A ti y a mí. Tú y yo somos el gozo que Él esperaba. Tú y yo somos la razón por la cual Cristo soportó el dolor y el sufrimiento. Y así como Cristo, el gozo que Él esperaba, que era una eternidad contigo y conmigo, a pesar de que tú y yo a veces no nos soportamos ni a nosotros mismos, eso es lo que le motivó a Dios. Así que eso es lo único que también puede motivarte a ti mientras estés experimentando o el dolor o el sufrimiento que estás pasando. El gozo que te espera. El gozo que te espera junto al amante de tu alma. Aquel que dejó su trono y vino como un siervo y se humilló a lo sumo hasta la muerte y muerte de cruz para poder conseguirte a ti y a mí, que era el gozo que Él tanto esperaba. Fíjense, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? No podemos responder a todo, pero la Biblia nos entrega una explicación detallada. La Biblia no nos entrega una explicación detallada de cada dolor, pero sí nos muestra que el dolor no puede consumir nuestra fe. El sufrimiento no tiene que destruir nuestra confianza en Dios. El sufrimiento incluso está para poder purificar tu confianza en Dios. El sufrimiento también nos recuerda un Dios que no se aleja. En la cruz, Cristo entró en nuestro dolor y cargó nuestro pecado. Y también la respuesta que da la Biblia al sufrimiento es una esperanza que no se apaga. Por la resurrección de Jesús, sabemos que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Y también nos recuerda esto, el Evangelio, que debemos contemplar, porque los ángeles anhelan contemplar estas cosas también. Así que si el día de hoy estás sufriendo, amigo, hermano, no tienes que fingir. No tienes que fingir que la estás pasando mal. Puedes llorar delante del Padre. Puedes venir y decirle, no entiendo por qué estoy pasando por esto. Puedes incluso pedirle ayuda al Señor y pedir ayuda a tus hermanos para que vengan y lloren contigo también en medio de esta situación que estás pasando. Pero ¿sabes algo? No sueltes a Cristo, porque Él no te ha soltado a ti. El fuego no es más fuerte que su amor. El sufrimiento no es más fuerte que su amor. Él está contigo en el fuego. No lo sueltes, porque Él no te ha soltado a ti. Vamos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos tantas gracias porque no nos has dejado solos frente al misterio del mal y a la pregunta del sufrimiento. Padre, reconocemos que muchas veces no entendemos tus caminos y que el dolor puede confundirnos, puede cansarnos, puede hacernos dudar, Señor. Pero gracias, Padre, porque en la cruz nos muestras que no eres indiferente a nuestro dolor. Gracias porque tu Hijo entró en nuestro sufrimiento, cargó nuestro pecado, murió la muerte que merecíamos y resucitó para darnos una esperanza viva. Padre, te pedimos que sostengas a los que están pasando por el fuego. No permitas, Padre, que el sufrimiento los consuma, sino que por tu gracia, eso que están pasando purifique su fe y los hagas descansar en Cristo, que los hagas encontrarse con Cristo. Ayúdanos a mirar, Padre, hacia tu cruz. Ayúdanos a mirar hacia adelante, hacia la esperanza viva que nos aguarda. Y ayúdanos a mirar al Evangelio que aún los ángeles anhelan contemplar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.